al final viene la pregunta, la pregunta del momento. Sí, bueno. Bueno, a ver, hay 3 noticias internacionales que a mí se me ocurre extraer de cada una de ellas alguna idea sobre la Argentina. Ayer renunció el primer ministro de Corea del Sur, el señor Chung Hong-won. Renunció asumiendo la responsabilidad que no estamos claros si le corresponde, pero él asumió la responsabilidad como consecuencia de los 188 estudiantes muertos y 144 aún desaparecidos en el ferry que se hundió frente a las costas de Corea del Sur. Yo cuando leí esta noticia me acordé de Ricardo Jaime, que dijo: yo no tengo ningún cargo de conciencia por lo que pasó en el tren. Qué diferencia. Una primer lección. Sí. Segunda noticia que me llamó la atención. El New York Times de este fin de semana dio cuenta del hecho de que Canadá acaba de superar a Estados Unidos en términos de cómo vive su clase media. O sea, la clase media más rica del mundo, si cabe la palabra rica, siendo media, digamos, es la canadiense, no ya la norteamericana. Me acordé de aquel día que alguien dijo que la Argentina estaba mejor que Australia, e inclusive que Australia y Canadá, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Se dijo eso casi unos meses. Muy gracioso. Muy bien. Y la tercera es Venezuela. Que bueno que estamos lejos, por supuesto, pero atención, porque Venezuela es un país que tiene, a diferencia de otros países, y son pocos los que tienen o tenían, en este caso, industria automotriz, ¿no? Sí, claro. En América Latina no hay mucha industria. A ver, hay en México, hay en Brasil, hay en Argentina y hay en Venezuela, ¿no? Así es. En el caso de Venezuela había, porque General Motors acaba de cerrar, como consecuencia de que te van a esperar a que el país opere con normalidad. Mientras tanto cerraron la fábrica, porque no pueden producir autos, porque no hay con qué, ¿no? Claro. Sí, es como si el modelo actual de la Argentina durara 5 o 6 años más. Exactamente. Esa es la revolución. Bueno, entonces Venezuela con General Motors, Canadá con su clase media y el primer ministro de Corea del Sur son 3 noticias que nada que ver con la Argentina, pero por alguna razón me han hecho acordar a mí, por lo menos. Bueno, esto es un capítulo. Segundo capítulo, evidentemente algo está pasando acá para que al mismo tiempo ocurra todo esto. Que el señor Liuzzi, el número 2 del número 1, el número 1 es Cristina, pero el número 1 de Zanini es Zanini, el número 2 de Zanini es Liuzzi. Bueno, imputado por enriquecimiento ilícito por un fiscal. Al mismo tiempo se conoció ayer que el señor Liuzzi nombró a 22 familiares y allegados con un costo de 600.000 pesos por mes desde el 2006 a la fecha. Desde que fue designado a hoy nombró 22 personas, parientes, amigos y allegados en cargos públicos. Y ayer se publicó en La Nación nombre por nombre, tipo por tipo. Al mismo tiempo hay un ruido fenomenal con el nivel de patrimonio que declaró el juez Ollarvide, 1.200.000 pesos, apenas. Dice que vive con 49.000 pesos por mes. Mira. Bueno, después tenemos el caso de Lázaro Báez, dato del día de hoy, compró 25 estancias. Nada más. Dicen que está alcanzando a Benetton. La pelota. ¿Se acuerdan cuando se discutía que Benetton tenía tanto que no podía? Magnate. Bueno, efectivamente, está cerquita de Benetton. Y que la Inspección General de Justicia y la UIF han bloqueado toda clase de acceso a la información sobre su vida económica y financiera. Aparece inesperadamente en escena un fiscal, Guillermo Marijuán, que empieza a investigar las tragamonedas de Cristóbal López. Entonces a mí me da la impresión de que algo está pasando, ¿saben dónde? Adentro. Y claro, obviamente, que empiezan a salir, a ventilarse cualquier cosa. A saltar la pus, ¿no? Y claro, obviamente, de adentro. La prensa no suele acceder fácilmente a esta información que no sea con fuentes internas de los gobiernos. Esto ha pasado en la época de Menem y está pasando evidentemente ahora. Arriba de esto, el ex fiscal o como lo querramos llamar, el doctor Campagnoli, le preguntó Miguel Viñaski, el papá de Nico, en un reportaje de ayer domingo en Clarín, antes de ayer, quién tomó la decisión de hacerlo echar de la fiscalía. La presidenta, dijo. Mira. El fiscal Campagnoli. Al mismo tiempo que echan a Campagnoli, el gobierno está intentando nombrar 300 conjueces, muchos de ellos allegados
parientes, amigos y beneficiarios y beneficiadores de la cámpora, especialmente, porque obviamente el futuro se pinta complicado como consecuencia de esta clase de temas que están todos arriba de la mesa al mismo tiempo. Fuertísimas las declaraciones de Alejandro Fargosi, que dijo que detrás de Ollarvide está Cristina. Claro, consejero de... Efectivamente. Así que bueno, son 3 títulos internacionales que me llamaron la atención, más esta impresión que me da a mí, por lo menos, respecto de que detrás de la explosión de este conjunto de casos al mismo tiempo están ellos mismos, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos en el plano político este mensaje calificado como duro por La Nación de esta mañana, ayer, de Carlos Zanini a la militancia. Llamó a interpelar a los candidatos. Me imagino los interpelarán ellos mismos, porque generalmente los candidatos no dan reportaje, los candidatos del kirchnerismo, digamos. Habló ante 10.000 militantes y como gran definición sobre el legado del expresidente Kirchner, que hasta yo pienso que es más importante que lo que dijo Zanini, dijo: fue un grano en el culo. Mirá. Bueno, a ver, me parece que Kirchner merecía de parte de Zanini una definición un poquito más relevante que semejante cosa, ¿no es cierto? Bueno, esto por un lado. Por el otro, ya opinó carta abierta, que ha dictaminado en el plano filosófico que ni Scioli ni Massa. Dijo: hay que continuar con el modelo y profundizando el proceso. Porque Massa es el mal menor, y el mal menor es una... Perdón, Scioli es el mal menor, y el mal menor es un pobre objetivo, digamos, y que el fantasma de Massa es algo que debe ser superado, no con Scioli, sino con ellos mismos. Así que bueno, es un dato relevante. Después tenemos el nuevo proyecto de ley antipiquete, que me parece que lo que elimina es esta cláusula tan controvertida que clasificaba las manifestaciones como legítimas o ilegítimas. Un dato, porque una cosa es, obviamente, preservar la vía pública y evitar que se corten las calles o las rutas de la Argentina o las autopistas, y otra cosa muy diferente era distinguir entre manifestaciones legítimas o ilegítimas. Ahí, ¿quién es el que determina? Obviamente. Así que me parece que esta cláusula es la que se elimina. Y la otra noticia política importante es que se espera alguna señal respecto del acuerdo con Irán, siendo que está hoy llegando, si es que no llegó ya, Héctor Timerman a la ciudad de Jerusalén. Y la DAIA le pidió al presidente el día viernes pasado que efectivamente derogue el pacto. Así que veremos si efectivamente hay alguna señal en este sentido en las próximas horas. Bueno, después tenemos un panorama, a ver, no sé si cabe la palabra un poco más tranquilo que la semana pasada, porque en vez de matar 3, en la provincia mataron 1. Pero en cualquier caso el panorama sigue siendo complejo. Terrible. Asesinaron a un señor de un supermercado chino en Montegrande el fin de semana, lo mataron de Derecho Viejo. Hubo una entradera a un jubilado, hubo un asalto insólito en Nordelta, de tipos vestidos de buzos prácticamente, para asaltar una casa de una señora que yo entiendo es de un restaurante que se llama Lisi, si no me equivoco. Efectivamente, un restaurante conocido que tiene varias sucursales, que es un restaurante de sushi, ¿no? Sí, de todo. Una familia Weiss. Yo no lo conozco, conocí al papá de esta señora, pero en cualquier caso, hubo una toma de 2 chiquitas de rehenes adentro de Nordelta el fin de semana, una cosa tremenda. Vaciaron departamentos en Palermo también. También, correcto. Bueno, a ver. En Las Cañitas. También en las Cañitas hubo asaltos. Sí, el de Zairanet, vecinos de Flores cortan calles con tachos y con vallas para evitar los afanos. En Flores, estamos hablando de Flores. Y en Rosario voltean los búnkers y se abren otros. Mirá. Así que por el momento la expedición a Rosario de las Fuerzas Nacionales no sé si ha dado algún resultado. Y en el plano económico, sacando la excepción de que esta mañana el cronista presenta alguna perspectiva razonable en materia de inflación y de crédito para el mes de mayo, la idea de que podría bajar la inflación al 2, digamos, por ejemplo, y que podría reactivarse un poquito el crédito, sacando estas dos noticias un poco más alentadoras, el resto de los datos económicos de estas últimas horas hablan de un exterminador. Sí, claro. Claro, hablan de un exterminador. ¿Ah, sí? De que alguien se propuso exterminar la economía argentina. Porque, a ver, los datos no pueden ser peores. Pero tal cual. Yo quiero saber quién es el tipo, quién es el exterminador, digamos, ¿no? Pues fíjate.
Caída de la industria en marzo, Sí, 6%. sí. La industria explica no toda la economía, pero gran parte. Un tercio mínimo. Claro, muy fuerte. Muy bien. O sea, un tercio de la economía, que es la industria, o algo más de un tercio, cae 6% en un mes. El famoso, ¿se acuerdan los superávit gemelos? Sí. Bueno, el fiscal ya había desaparecido. Acaba de desaparecer el comercial. Ah, Tuvimos en el primer trimestre del año una situación prácticamente cero, 120 millones arriba. Y dicen que además el saldo comercial del 2013 estaba inflado. y claro, Marcelo. Sí, sí. Por eso hubo que devaluar como se Claro, devaluó, está inflado, por eso y el se número de mintió la... con la cifra del superávit fiscal del año pasado, del superávit comercial del año pasado. Bueno, los economistas, en el consenso de economistas, como dijo el diario Perfil el fin de semana, hablan efectivamente de una etapa de estanflación, considerando el tiempo que llevamos con la economía. Que es la combinación de la recesión con la inflación, Con la inflación. ¿no? Lo que Bueno. vimos ahora. Tasas de interés, 100%. Bueno. 100%. No en todos los casos, no a todas las personas, pero obviamente préstamos personales y alguna que otra cosa están ya al 100%. Sí, contando los recargos, ¿no? Las Contando tasas están entre recargos. 60 y 80 Correcto. y pueden llegar a 120, dice una nota de ámbito hoy, en ese sentido. Después tenemos la industria automotriz, que fue obviamente exterminada, por eso hablo del exterminador, digamos, con un impuestazo. Resultado del impuestazo. ¿Cuánto lo han recaudado? Presumo que nada. Nada, claro. Bueno, tenemos 15.000 autos sin vender en Volkswagen. Mata intentando acordar con las automotrices cómo hacer para no vender autos o vender menos autos para no echar gente. Y una situación de crisis, obviamente, en las provincias, sobre todo donde hay grandes compañías automotrices. Recordemos, Marcelo, que se intervino en la industria automotriz porque faltaban dólares. Básicamente se Claro. hizo lo que se hizo porque no había dólares para hacer funcionar la industria automotriz. Bueno, ahora después al final vamos a ver el tema de dólares. Tenemos en algunos lugares de Buenos Aires, por ejemplo, de la ciudad inclusive, y en Córdoba especialmente, un local promedio cerrado por cuadra. La tasa da 1.3. Casi Hay un solo 1.5 estudio, te diría. Casi 1.5. Efectivamente, en lugares como la Avenida de Santa Fe, la Avenida Corrientes, la calle Florida, San Telmo, Córdoba, la provincia de Córdoba, Sí. con cierre de locales. Y Villa Crespo, que había sido un boom textil complicado, todos Exactamente. los outlets ahí de la calle Sí. Gurruchaga, etc. Después tenemos estos datos que conversábamos sobre todo con Luis Echeverri, bastante elocuentes respecto de lo que pasó en los últimos 10 años con el campo, ¿no? El total, el dato da 30% de caída en la producción de trigo, 34% de girasol, 10% menos de carne, 125 frigoríficos cerrados, 15.000 obreros frigoríficos menos y 1.000 empresas agropecuarias que se cierran por año en la Argentina, según datos del propio Ministerio de Trabajo. Salvo la soja, todo para atrás. Exactamente. Y después tenemos esta discusión respecto del tema de la pobreza, cuyos números reales transitan por entre 27,5 según la UCA y 36, que a mí me parece un poco mucho, pero bueno, vamos a poner 30 de promedio, ¿no es cierto? Sí, claro. Con esta reacción del gobierno del fin de semana tan cerrada respecto de que la difusión de datos de pobreza constituye una operación política para perjudicar al ministro de Economía y al presidente. Así que bueno, evidentemente habrá que hablar del tema, qué sé yo. Lo único que yo diría que hasta ahora, o que de este repaso extraigo como algo relevante, es que dejaron de caer las reservas. Para cerrar el día viernes en 28.098 millones de dólares, siendo que venían en picada y por lo menos se ve que se han estabilizado. Evidentemente acá ha operado algún exterminador, ¿no? Para conseguir semejante... Hay que destrozar todo esto, ¿eh? Sí. Es un esfuerzo más relevante que arreglarlo. ¿O no? Pero claro. ¿Y sí? Sí. Claro, el que lo vaya a arreglar tiene menos laburo que el que lo quiere destrozar, Sí. ¿no? Bueno, ahora, yo pensaba en la ecuación que había en la Argentina en el mes de enero, ¿no? Esa ecuación estaba dando una inflación del, no sé, 30 y pico, casi 40 al año proyectada, una tasa de emisión monetaria realmente muy significativa, un nivel de gasto inmanejable, y un deterioro relativamente significativo en todas las cuentas macro de Argentina, sin entrar a considerar los sectores en particular, pues si no miramos acá comercios, campo o autos, para tomar un ejemplo, evidentemente las cosas micro tampoco están bien. De esta ecuación,
que casi poco menos que colapsó sobre fines de enero y que hubo de devaluar de 6 a 8, ¿qué cambió? Cambió básicamente que el gobierno sigue emitiendo pesos, pero los retoma a una tasa de interés extravagante, y que el dólar pasó de costar 6 a costar 8. Claro. ¿No es cierto? Sí. Pero los términos de la ecuación están básicamente planteados igual. Y el gobierno me parece que ha desperdiciado una oportunidad muy interesante entre finales de enero y hoy, que estamos ya a principios de mayo, sin haber hecho ninguna otra cosa importante. Yo me di cuenta hoy que estamos ya en mayo, porque el jueves es 1 de mayo. Sí. Y estamos ya prácticamente entrando en la etapa final de la mitad del año. Y en toda esta mitad del año, al momento, lo único que hemos visto es un aumento de la tasa de interés y una devaluación. Entonces me tengo que preguntar, como el otro día lo hicimos con Willy en Infobae TV, si Tomás Bulano tiene razón, ¿no es cierto? Sí. De que finalmente dentro de un tiempo estamos de vuelta con el mismo lío, como consecuencia de que hemos perdido otra vez medio año, poco menos. ¿Para hacer qué? Para subir la tasa de interés, liquidar la economía y devaluar de 6 a 8. Y agregar unos cuantos pobres a el desastre que ya tenemos, ¿no es cierto? Así que bueno, qué tarea la del terminador, ¿no? Que se ve que le anda bien el Sí. laburo, ¿eh? Sí, le va bárbaro. Pero bueno, me parece, y no creo equivocarme, de que dentro de unos días vamos a decir, che, ¿no habremos perdido la mitad del año? Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.